Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un episodio muy especial de Eurostep, porque hoy, a pesar de que la temporada pues no ha acabado para cuatro equipos, hoy con Javier Molero nos hemos propuesto pues un poquito hacer un poquito de retrospección, de poner notas. Básicamente, sabéis que nos gusta mucho el tema de mojarnos. Ujú. Javier Molero, ¿cómo estás? Primero de todo. Bien, un vídeo que no pensábamos que íbamos a hacer a estas alturas de la temporada, quizá. ¿No? Y eso también impulsa a, bueno, que hay que poner notas, hay que pensar en el futuro del Real Madrid y es un vídeo curioso, sí. Sí, porque como tú decías, yo creo que nadie se planteaba la posibilidad de que a 13 de junio podamos hablar de cómo ha sido la temporada del Real Madrid, porque esto es sinónimo de que se ha terminado. Porque el Real Madrid, recordemos, Ujú. cayó en cuartos de final de la Liga Endesa contra la Laguna Tenerife, así que pues no hay mejor momento para repasar, para poner notas y como veis, tenemos aquí preparado un gráfico muy bonito con las notas de los jugadores y del entrenador del Real Madrid. Tenemos la categoría de excelente, notable, bien, aprobado y suspenso. Y yo creo bueno, pues sin más dilación, vamos a poner notas a la campaña 25-26 del Real Madrid. Si te parece, Javier, empezamos por Sergio Scariolo, el primero en la Uf. lista. Te dejo a ti que le pongas la nota. Yo la tengo bastante clara. No sé Ujú. qué nota le pones tú. Es difícil, ¿eh? Porque el Madrid ha tenido momentos muy buenos, el Madrid ha tenido momentos peores. Estoy entre el bien y el bien. Creo que, Vale. no Bien, sé si vale. para notable, pero creo que el bien, porque había momentos de la temporada donde el equipo ha fluido y hay momentos donde no. Yo estoy de acuerdo contigo y lo vamos a poner ya en el bien. Creo que Sergio Scariolo ha logrado dominar con muchísima solvencia la fase regular de la Liga Endesa. Obviamente el trabajo no se completó en los playoffs, pero creo que no se puede obviar que la temporada en el Campeonato Nacional del Real Madrid ha sido absolutamente dominante. Creo que ha tenido muy buenos momentos de juego. Creo que el equipo ha sabido superar las adversidades y meterse en la final de la Euroliga, que no es una cosa cualquiera. Obviamente no se ha ganado ningún título, pero el Madrid ha estado ahí siempre. Alguien diría que sin títulos es un suspenso, pero yo creo que las lesiones creo que son un factor a tener muchísimo en cuenta como para suspenderle. Creo que luego hablaremos de planes de futuro, ya te voy adelantando, pero creo que la campaña 25-26 de Sergio Scariolo ha sido para bien. O sea, ni para más ni para menos. Creo que Ujú. teniendo en cuenta las circunstancias, creo que un bien es la nota más adecuada. Si te parece, vamos por un jugador que desgraciadamente no pudo terminar el tramo final de temporada. Estamos hablando de Usman Garuba. Lesión grave de Aquiles, se perdió la final, se perdió obviamente los playoffs. ¿Qué nota le pones tú al Internacional Español? Yo le pongo un notable. Creo que su temporada ha sido muy buena. Hemos visto quizá el mejor nivel de su carrera. Muy importante cuando Tavares no ha estado, muy importante desde la segunda unidad. Se ha adaptado a lo que ha querido Scariolo. Scariolo está enamorado, ¿no?, de Usman Garuba y de lo que puede dar, y su baja se ha visto. Entonces, un notable. Ha sido de los mejores de la temporada del Madrid. Yo estoy contigo, le pongo notable, lo colocamos ya oficialmente en el segundo tier. Creo que estaba llamado, creo que, bueno, en esa capacidad suya de ser 4 o 5 no estaba muy bien. Cuando se lesionó Tavares estaba llamado a ser el gran reemplazo y luego pues la mala suerte se cebó con él y le dejó fuera de combate durante muchísimos meses. Pero como tú decías, creo que ha sido una temporada muy buena de Garuba, ha sido uno de los grandes referentes Sí. defensivos a nivel de intensidad, siempre ponía ese puntito más de actividad y creo que a pesar de todo, a pesar del trágico final, creo que Ujú. se merece esta puntuación. Vamos ahora, si quieres, con uno de los jóvenes. Tenemos aquí a Fabián, no, a Mosov, a Igor Amosov. Hermoso. Sí, Amosov.
Obviamente, lo he puesto, me he ceñido estrictamente a los jugadores en plantilla con ficha dados de alta en la CB. Entonces, tiene que entrar el joven jugador. Obviamente ha tenido más intensidad, más presencia en la U22. Creo que yo lo pondría en aprobado. Creo que tampoco ha sido un factor Sí, para más. Lo claro, dejamos en el pobre no ha aprobado, si te jugado. parece bien. Sí, El pobre no ha sí, ha jugado, entonces sido, sí. ha sido aprobado. No puede ser más, no puede ser menos tampoco. Alex Glenn, ¿qué opinas Uf. del ucraniano y qué nota le pones? Mira, yo con Len tengo sentimientos encontrados, ¿no? Llega también falto de ritmo, al principio le costó muchísimo, luego tuvo contextos en los que fue bastante útil, la palabra es útil, pero yo creo que le pongo un aprobado. Eh, mm, es que ha habido momentos buenos, pero ha habido más momentos malos que buenos, entonces Hmm. se te queda esa sensación. Yo también lo pongo en aprobado. Creo que es un jugador que o sea, está aprobado en el sentido de que ha dado lo que se esperaba de él, ¿no? Tampoco ha hecho mucho más. Ha tenido, obviamente, algunos minutos buenos porque es un jugador con muchísima experiencia en la NBA y que sabe jugar al baloncesto, pero tampoco me da para más. No, no le veo para bien, tampoco suspenso porque no ha hecho nada para merecerse el No, suspenso. Creo que las expectativas eran las que eran y las ha cumplido. Entonces nos quedamos con un aprobado. Turno ahora, vamos por orden cronológico, si te parece. Greenballs, otro jugador de estos jóvenes del Real Madrid. Creo que estaremos de acuerdo en que se merece un aprobado. Tampoco es que haya tenido mucha claro. presencia en la plantilla, por lo que no hay más debate posible. Y ahora sí que Uf. jugador del que hay que hablar. David Kramer. ¿Qué nota le pones Bueno, tú? Va. bueno, no se ha utilizado como debía utilizarse a Kramer, sobre todo en cantidad de minutos. Creo que es un jugador, tanto él como Procida, que merecían más minutos a lo largo de la temporada, sobre todo en Euroliga. Sí que es cierto que Kramer también la has fichado para meter ese tiro de tres y no ha tenido una temporada buena en el tiro de tres, salvo 2 o 3 partidos que se jugó 20 puntos a final de temporada. Entonces se me queda la sensación de lo poco que ha jugado, tampoco a lo que se esperaba, entre el aprobado y el bien. No sé cómo lo ves Hmm. tú. Yo lo veo como aprobado, más que bien. No, no creo que su temporada sea de bien, sobre todo porque durante muchas semanas, muchos meses, ha sido ese jugador que estaba descartado. Entonces, un Es jugador que que no entra en rotación, que no entra en los planes, no me da para darle un bien. Entonces, y además iba con esta papeleta que tú decías, a lo mejor de ser el triplista, de ser ese, bueno, ese JC Carroll que parece que el Real Madrid hace tanto tiempo que está buscando. No ha cumplido con este rol. Creo que su acierto triplista no ha estado al nivel que se esperaba y que por el que llegó aquí al Real Madrid. Entonces, yo creo que un aprobado sí. es la nota que más se le va al internacional alemán. Chuma Okeke, uno de esos jugadores con el pasaporte extracomunitario, uno de esos que estaban ahí rotando con los otros extranjeros del Real Madrid. ¿Qué nota le pones tú al internacional nigeriano? Bueno, yo voy a intentar ser objetivo, porque sabes que es una de mis debilidades y es un jugador que a la mínima que lo haga bien, para mí es muy bueno. Yo creo que no se lo ha utilizado en contextos bien. Él también es un jugador muy frío, es un jugador que parece que a veces no le va a lo que pasa en la pista, va un poco a su rollo, por así decirlo. Pero defensivamente ha sido bueno, ha tenido partidos buenos en Euroliga, entonces yo creo que le voy a poner un bien. Vamos a poner un bien al bueno de Chuma. Sí, estoy de acuerdo contigo. Es un jugador muy polivalente, muy capaz de hacer muchas cosas en todos los aspectos del juego, sumando en ataque y en defensa, buena muñeca de triple, buen defensor, metiendo muchas manos. Creo que es un jugador muy, muy válido y, bueno, pues su temporada me parece bien que le des un bien. Teo Maledón, Uf, base francés, llegaba, yo lo catalogué como uno de los fichajes más importantes de la Euroliga, pero yo, al menos a mí me da la sensación de que no ha terminado de ser lo que estaba llamado a ser. Creo que se ha visto bastante perjudicado por el tema de las rotaciones, en el sentido de que había algunos jugadores que parecía que tenían como ya las rotaciones establecidas y el francés creo que ha sido el máximo perjudicado en el sentido de que no se le ha dado las oportunidades que quizás merecía.
Y yo, para mí, es que estoy entre el aprobado y el bien. No me da para más. Es que ha sido una temporada que Escariolo ha dicho muchas veces que era de adaptación. Escariolo ha dicho muchas veces que va a ser un jugador muy importante para el Madrid, pero que este año se tenía que adaptar porque era la primera vez que estaba en este nivel. A mí me ha dejado muy frío. A mí me ha dejado muy frío. Y creo que la palabra es decepcionante porque esperas algo que a lo mejor no te llega como estuvo en Asbel, pero sí un mínimo, ¿no? Y yo creo que tampoco Hmm, ese mínimo lo ha tenido. Entonces, yo lo pondría en el bien. Yo voy a ser bueno y lo pongo en el bien. Me parece bien. Parece bien porque, bueno, obviamente los números están ahí, ha tenido algunas canastas importantes, ha tenido buenos Sí, minutos, pero no Final da Four para juega más. bien. Sí, sí, sí. Y sí, me acuerdo de un triple en la Final Four ante Olympiacos en la final que le dio muchas esperanzas al Real Madrid. Pero bueno, creo que estamos de acuerdo en que no puede subir más que del bien. Vamos ahora con uno de los últimos en llegar, Mady Sissoko, jugador que firmó para un mes y solamente jugó 3 días, prácticamente. O sea, que fue una. Es Uf. probablemente el hombre con el ratio partidos, salario más alto de todos. Yo creo que estaremos de acuerdo en que es un aprobado. No aprobado o Es que suspenso. O sea, no va para más. Creo que es un jugador que se le vio, que ya creo que estaba claro lo que podía aportar y lo aportó. Al final, Scariolo no terminó de confiar en él ni en Jurseven, que luego hablaremos de él, y parece que la derrota llegó sin pivots. Algo tanto extraño, porque si se le traen jugadores para no jugar sin pivots, pues es para usarlos. Pero yo creo que es un aprobado la temporada del interior del Real Madrid. ¿Cómo lo ves tú? a ver, es que lo que ha dicho tú, un poco hay que decir. Lo que venía a hacer lo ha hecho, músculo, rebote, pero no le da tiempo a más. Yo creo que es una figura que si, y como parece ser que Usman Garuba va a estar fuera varios meses, quizá me replantearía, ¿no? Tenerlo como tercer pivote en el Real Madrid, aportando las fuerzas del banquillo, porque es algo que no Ujú. tienes y es algo que se parece mucho a Garúa. Pero sí, obviamente, hemos visto 2 partidos, 3 partidos, entonces, aprobado ya. Vamos con otro joven, el último de los jóvenes y uno de los más interesantes desde mi punto de vista, Fabián Kaiser, el internacional Ujú. alemán. Creo que dentro de poco va a debutar con la selección. Creo que en las próximas ventanas será parte de la convocatoria de Alex Mumbrú, pero yo creo que tampoco está para mucho más que un aprobado. La temporada muy lo que tú quieras con el U22, ayudando al equipo, pero no le da para mucho más. Y ahora vamos con dos argentinos que creo Uf. que darán mucho que hablar. Y empezamos por Campazzo. Lanzo el balón, está en tu tejado, Javier, y Sí, te sí. digo a ti que valores la temporada del base del Real Madrid. Balón envenenado en mi tejado, ¿eh? El 70% de la temporada de Campazo ha sido buena, muy buena, pero el tramo final importante ha sido malo. Entonces, ¿con qué te quedas? ¿Qué valoras? Creo que el año ha sido bueno y el año se nota que cuando Campazo tiene ese ritmo en ataque es otra cosa, es un equipo totalmente distinto, pero cuando no lo tiene es un equipo que le cuesta. Entonces, como a mí me importa mucho el final de temporada, le voy a dar un bien alto Vale. o un notable. ¿Tú qué le dabas? Es que tengo dudas aquí, ¿eh? Yo estaba dudando entre bien y aprobado, ¿eh? No, la mayoría de temporada ha sido buena, ¿eh? Pero el tramo final ha sido Sí, bastante malo, entonces, ¿qué pones en la balanza? sí, pero no es lo mismo. O sea, entiendo por dónde vas, ¿eh? Pero no es lo mismo a nivel de equipo que toda la temporada vaya bien y que en el momento decisivo vaya mal, que un Ujú. jugador juegue bien partidos que están ganados de 40 puntos en el mes de noviembre y que luego en el momento decisivo no Claro, termine de, claro. de- de brillar. Ahí está. Entonces, vamos a dejarlo en bien. Vamos a dejarlo en bien, vamos a ser Bien buenos. bajito, ¿eh? Vamos, sí, Seis 6. pelado, ¿eh? Un Seis 6. pelado, ¿eh? Sí, sí, no, porque No, realmente, no, y bueno, es que, claro, a ver, yo he dicho mi teoría esta de que a nivel de equipo y de jugadores es diferente,
pero realmente los números de Campazzo han estado ahí y ha sido uno de los principales culpables de que el Real Madrid pues, haya funcionado tan bien durante estos meses. Entonces, es innegable que ha jugado bien, pero no me da para mucho más que para un bien. Vamos ahora Totalmente. con su compatriota, con Gavi Deck, que para buenas noticias para él, no ha estado lesionado en el tramo final de temporada. Un milagro en su caso, porque el pobre siempre terminaba lesionado cuando venía la Final Four y los playoffs y no podía jugar nunca. Este año ha estado bien, pero yo creo que no ha terminado de ser ese factor decisivo. ¿Cómo lo ves tú? Sí, yo creo que el deck, la regularidad que te da es muy buena, el suelo que te da es muy alto, pero te ha faltado cosas la parte final de la temporada. Faltado, yo creo que ha faltado sobre todo acierto de triple. Ha Acierto de faltado. triple, en defensa a veces no es el deck que conocemos, le falta esa movilidad lateral a veces. Yo creo que han tenido desde el principio un plan muy específico para él, lo ha dicho Scariolo muchas veces, con su lesión, pero creo que la temporada es de un bien alto. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Vamos con un bien para Deck. Y toca ahora el otro recién llegado, Omer Yurtseven, que llegó también a casi última hora. Formó parte de la expedición del Real Madrid en la Final Four a pesar de que no podía jugar. Entró para la Liga Endesa, jugó unos últimos partidos en los que pues, ciertamente no tuvo sus mejores tardes. Me acuerdo, por ejemplo, ante el Baxi Manresa, que se fue expulsado por decirle cosas que no tocaban a un árbitro. Ese fue haciendo la silla. Eh, ¿Eh? sí, sí, hizo gestos para todos. Entonces, yo creo que bueno, el papel de Jurseven, que ha jugado en 3 equipos distintos esta temporada, yo creo que esto ya te dice bastante de Mm. su momento momento vital. Yo estoy entre el aprobado y el suspenso. No sé cómo lo ves tú. Yo me duele también porque es un jugador que me gusta a mí mucho, pero para lo que ha llegado es un suspenso. Sí, sí, Eh, porque yo creo sí, porque creo que a diferencia de Sissoko, por ejemplo, no ha hecho mucho más que luego. Se puede hablar luego también de que Scariolo no confió en ellos, claro. no les dio tanto protagonismo como merecían o a priori iban a tener, pero yo creo que su paso por el Real Madrid, veremos, luego hablaremos de cuáles son los planes de futuro con él, pero su paso por el Real Madrid ha sido o sea, absolutamente Ujú. anecdótico, sin pena ni gloria. Nadie, si termina aquí su etapa en el Real Madrid, casi nadie se acordará de él, porque ya te digo, ha jugado muy pocos partidos y con pocos momentos brillantes. Entonces creo que es un suspenso, de momento el primer suspenso de nuestras valoraciones, y creo que bastante merecido en este sentido. Vamos con otro interior, que es Izan Almansa, que quiero saber tu opinión porque yo la tengo bastante clara y me gustaría ver por dónde van tus tiros. Bueno, yo creo que Izan lo que ha jugado lo ha hecho decente, no ha jugado mucho. Yo creo que Izan lo malo fue la decisión de irse al Madrid, no la temporada en sí. Creo que él veía que no tenía equipo, se va Bruno Fernando, te fichan otro pívot, se lesionan dos y te fichan a otros dos pivots, entonces creo que estaba bastante claro, ¿no?, dónde estás en la rotación de Scariolo. Yo creo que entre el suspenso y el aprobado, ¿no? Por lo que ha jugado y lo que Yo, ha... yo lo tenía bastante claro, para mí es un suspenso. O sea, si tú lo mencionas, para mí es un suspenso. Y estoy contigo que yo lo comenté en su momento, me pareció una decisión bastante inexplicable el hecho de que Izan Almansa fichara por el Real Madrid. Sí, sí, Para sí. mí, para mí, su llegada al Real Madrid tenía que estar ligada a una cesión. Mm. Y creo que está en un momento, no sé si crítico de su carrera, porque ha pasado en pocos meses de diferencia de estar proyectado como top 10 del draft, incluso, a jugar contra juniors de cualquier equipo de España. Entonces creo que es un jugador que tiene y ha jugado ya en muchos equipos distintos, ha jugado en Australia, ha jugado en Estados Unidos, o sea, eh,
está en un momento en el que puede perder el tren de ser un jugador importante. O sea, obviamente futuro en el baloncesto lo va a tener, pero creo que está en peligro serio de quedarse Ujú. muy lejos de lo que podría llegar. Entonces, creo que es una temporada en Sí. suspenso y porque tú lo has dicho, o sea, a pesar de que el destino, si quieres llamarlo así, le ha ido facilitando las cosas, dejándole más claro el camino hacia la presencia importante en el Real Madrid. El Real Madrid no lo ha visto tan claro como a lo mejor nosotros y le ha ido complicando las cosas, trayéndole jugadores y al final si no juegas es porque no, o no te lo mereces o, no, o hay otros mejores que tú. Entonces creo que hay que hacer una reflexión con él, luego la haremos y ver hacia dónde va su futuro. Ujú. Pasamos ahora a Sergio Llull, el capitán del Real Madrid. Obviamente ya está en el ocaso de su carrera, pero yo creo que un aprobado es lo que se merece. Creo que es un jugador que Sí. sigue siendo, para mí es muy importante el hecho de ser capaz de terminar los partidos con él. Es un jugador con el que se pueden terminar los partidos, capaz incluso de meter alguna que otra canasta de las suyas, pero ya no está para mucho más. ¿Cómo lo ves tú? Es un jugador que ha tenido un nivel muy bajo esta temporada, pero que te puede ganar un campeonato. Entonces, puede haber jugado 5 minutos de media en los últimos 7 partidos, lo sacas en la final de Euroliga y te la puede ganar. Tal cual. Entonces, creo que eso es de regularidad mala, pero de la leyenda que es Jul, habla muy bien. Si un jugador que en 5 minutos por partido no defiende bien o no mete triple, vale, pero si luego llega a la final de la Copa del Rey, que este año no ha sido, a la final de Euroliga, que este año no ha sido, y te la gana él solo, bueno, es que, ¿qué Hmm. dices? Vale, pero claro, ahora tenemos que pensar, valorando Yo estoy entre el solamente la aprobado y el temporada, suspenso, ¿eh? claro, Yo estoy el claro, claro, aprobado y el estoy suspenso, ¿eh? pensando, claro, es que valorando la temporada quizás es un suspenso. Sí, sí. Aunque, claro, aunque yo creo que las expectativas no eran tan altas como para merecer el suspenso y creo que cuando ha jugado no lo ha hecho tan mal como para hacer el suspenso. Entonces, yo Raspado. estoy más por ¿Qué dejamos? ¿Aprobado o suspenso? Un aprobado raspado que no va a septiembre Vale. porque no, porque al profesor le cae Aprobado. bien. Esto, mis amigos le dirían, no sé, en Cataluña hay un concepto que se llamaba aprobado por junta, ¿no? En plan, que era suspenso, pero que más o Correcto. menos el colegio se ponía de acuerdo para aprobarte, pues venga, va, aprobado por junta, Sergio Llull. Vamos ahora con la otra cara de la moneda, un jugador que está empezando su carrera en la élite, Gabriele Procida. Yo es uno de los jugadores que más desconcertado me ha dejado Scariolo en cuanto a su gestión. Creo que sus pocos minutos son incluso más incomprensibles que los de Kramer y yo lo dejo en aprobado, pero no por su culpa, sino porque no ha podido hacer más. Yo con Procida creo que es el jugador que más tenía que haber jugado que no ha jugado del Madrid, porque Ujú. un defensor como él te puede venir bien en muchos, muchos contextos, incluso jugando contra el Tenerife, con tiradores abiertos en las esquinas, un jugador como Procida llega. Ahora bien, el pobre, cada vez que salía a la pista, salía con una presión tremenda. Y se notaba. Porque, bueno, el Sí, entrenador parece que no confía en él. sí. Entonces, bueno, Y sale con una presión tremenda. a la mínima se ganaba una bronca. Es que, claro, bueno, yo voy a poner a Próchida en aprobado. El chaval lo ha intentado, ¿eh? Él El también, chaval le ha puesto sí. ganas. Sí, ¿no? Y ha tenido buenos minutos y a mí me Sí, sorprende joder. la poca presencia que ha tenido, sobre todo en Liga Endesa, ¿no? En estos equipos grandes tipo Barça, Madrid, siempre hablamos de esos jugadores de Liga Endesa, de que tienen que Sí. brillar más en esos partidos en los que el Madrid tiene que ganar, pero que tiene que un poquito de gestionar los minutos y todo esto. Y a mí me ha sorprendido para mal la poca relevancia que ha tenido por culpa de Scariolo, porque yo creo que el pobre chaval ha hecho todo lo que tenía para jugar más. Vamos ahora con Trey Lyles, Buah. uno de los fichajes, uno de los grandes nombres de la temporada. Yo lo tengo muy claro, la nota que le Sí. voy a poner, pero te dejo que la digas tú primero para ver si estamos en la misma línea.
Bueno, es que yo de excelente pondría más sobresaliente, ¿no? Antes que Puedo excelente, porque cambiar. excelente. Venga, sobresaliente. Bueno, pues si le ponemos sobresaliente, está ahí. Tiene que estar, el primero. O sea, tiene que estar. Quiero decir, empezó la temporada, bueno, dubitativo más o menos, pero luego empezó a meter 20 puntos por partido en Euroliga y ya dices, joder, claro, es que es Trey Lyles, quiero decir, no, no es alguien que acabamos de conocer. Y yo creo que ya no solo meter 20 puntos en la primera parte de la final de la Euroliga, que eso fue un absoluto escándalo, la primera parte que hizo, Fue increíble. sino la regularidad contra grandes equipos y en grandes escenarios de estar ahí. Luego en Liga Andesa, pues a lo mejor te metía 5, te metía 6, vale, pero Trey Lyles le fichas para que te meta 20 por partido en Euroliga. Claro. Ahí, en Liga Andesa cuando tiene que meter 20, Prochida. Trey Lyles está Claro, para los grandes momentos y lo ha hecho. O sea, realmente, tú claro. decías, la final de la Euroliga, exhibición en la primera parte. Me acuerdo de un partido, por ejemplo, ante el Barça en el Palau, que hizo Bo, un partidazo. O sea, y Trey Lyles es un jugador de mucha calidad y de, y, sí, de, y, de, y de presente en la NBA y de la selección canadiense. O sea, jugador de muchísima calidad que a lo mejor mucha gente no conocía quién era y es un jugador que, te lo juro, que da gusto verlo jugar, un jugador que de esos que sabes que lo normal es que la meta, lo normal es que no falle, sí. porque lo hace tan bien que no va a fallar. Te sorprende cuando falla un triple. Es un jugador para mí increíble y que se merece muy bien. Me alegra que estemos de acuerdo en que se Hombre, merece este renovado sobresaliente, que sí, sí, ahora sí. es la máxima calificación posible. Vamos ahora con un nombre, yo creo que va a dar que Colado. hablar. Alberto Abalde. Alberto Abalde, Eh, el alero español, gallego. ¿Cómo calificas tú su temporada? yo lo siento por Abalde, pero creo que es un jugador que lo tienes en el equipo para un contexto claro, ¿no? Que pueda defender a pequeños, que pueda defender a tiradores, que pueda meter triple liberados. Y esta temporada no ha metido triple liberados, no ha defendido bien a pequeños y no ha defendido bien a los jugadores. Entonces, para mí es un suspenso. Yo iba más por el aprobado. Yo iba más por el aprobado en el sentido de que no me ha desentonado, pero te puedo comprar el suspenso porque, como tú decías, no ha terminado Bueno, No, dime, dime. el año pasado fue bueno, ¿eh? La temporada pasada fue buena, defendiendo bien, metiendo triples, pero esta temporada lo que le pides, esos triples, eso defender al pequeño, ¿no? Se ha visto Hmm. con Jaime Fernández en Tenerife, se ha Estaba, visto con pen- algunos estaba, jugadores estaba pensando en que esas le jugadas. pides eso. Entonces, si le pides hacer dos cosas, esas dos cosas no las hace bien, creo que haya faltado. Vamos ahora, yo creo que con el que se ha convertido en el gran referente exterior del Real Madrid esta temporada. Estamos hablando de Andrés Feliz. El dominicano, el Tigre de Guachupita, ha firmado una gran temporada, yo creo. Aquí me voy a adelantar yo y te voy a decir que de notable no baja. No sé si lo ves bien. No sé si lo ves bien. De notable no bajas, el notable es el mínimo. Es o notable o sobresaliente en algunos tramos, pero como temporada completa, un notable alto. Sin duda es que el tramo final de temporada de Félix es incluso la Final Four o los playoffs de la Euroliga son de muchísimo nivel. Sí, 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 son increíbles. Yo creo que es el gran protagonista del Real Madrid en la Final Four, en la Sí, sí, final de la sí. Final Four. Trey Lyles en la primera mitad, pero yo creo que la segunda mitad es Andrés Feliz. Me acuerdo también de la Copa del Rey en el que tiene un papel muy importante. Ha sido una gran Sí. temporada del dominicano. Eddie Tavares, jugador que por desgracia se lesionó, no ha podido jugar el final de la temporada. Yo le doy un bien. No me da para mucho más que no sea un bien. El bien o aprobado, ¿eh? Realmente creo que Tavares está ya lejos de ese grandísimo nivel, pero para mí un bien. ¿Tú qué opinas? Sí, yo creo que lo que esperábamos de él lo ha hecho, no ha hecho más, no ha hecho menos, ha intimidado bien, ha reboteado bien, ha tenido partidos muy buenos en Euroliga, en temporada regular, un bien, un 6, un 7. Sí. Y para terminar, el MVP.
El destino ha querido que el mejor jugador de la Liga Andesa sea el último de nuestro ranking y yo aquí me voy directamente al sobresaliente. Creo que la temporada de Socha ha Sí. sido muy buena. Creo que a pesar Ujú. de pues que no se ha ganado nada y de que todo esto, creo que el croata ha sido el gran líder del equipo, firmando, me acuerdo, actuaciones históricas en la ACB, firmando unos buenos playoffs, un buen tramo final de temporada. Obviamente, si no se consigue nada, la temporada queda tocada y queda marcada por el fracaso, si quieres llamarlo así, de no haber logrado ningún título, pero creo que esto no quita que Eson ya ha Sí. sido ha firmado la temporada sobresaliente. MVP de la CB, importante también en algunos tramos de la Euroliga, en la Final Four también. Sí, de sobresaliente, sin duda. Bueno, Ujú. pues 2 sobresalientes, 2 notables, 6 bienes, 8 aprobados y 3 suspensos. El ranking del Real Madrid. Y